Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Nahuiolín Monzón González y en este momento estaré presentando el artículo titulado Impacto a corto plazo de factores ambientales sobre los ingresos por trastorno mental en la Comunidad de Madrid. Este estudio fue realizado por Laura Gómez González a fin de obtener la maestría en Salud Pública de la Escuela Nacional de Sanidad. Muy bien, y antes de comenzar con el tema, me pareció importante retomar esto que menciona la autora dentro de los primeros párrafos del artículo, que es acerca de los determinantes de la salud según la Organización Mundial de la Salud, donde menciona algunas características, como lo podemos ver en la pantalla, la contaminación, agentes químicos biológicos, la radiación, cambio climático y, bueno, sobre todo lo que nos vamos a centrar más que nada o lo que abarca más en este estudio, el ruido ambiental, riesgos laborales y entornos urbanizados, ¿no? Bueno, la autora menciona que la salud mental y el bienestar se ven influidos por distintos factores, como lo son factores genéticos, factores psicológicos, sociales, de estilos de vida y sobre todo ambientales. Comenta que históricamente el ambiente ha sido un factor clave para el estudio y comprensión de muchas de las enfermedades que ahora en día conocemos. ¿Y por qué es importante mencionar los factores ambientales? Bueno, la autora menciona o hace una relación entre que la población que vive en zonas urbanas les afecta un poco más lo que son los factores ambientales, ¿no? Como lo puede ser la contaminación del aire, el nivel de ruido, diseños inadecuados o temperaturas extremas. Eso más que nada ligado al cambio climático. Pero bueno, hace mención de esto porque en una comparación con otros países de Europa, España ocupa el séptimo lugar de toda la población que reside en zonas urbanas, equivale un poco más del 80%, lo que es la mayor parte de la población española. Y a pesar que la mayoría de la población española se encuentra residiendo en alguna zona urbana, se encuentra que tenemos diferentes directrices según lo que mide la OMS y lo que dice la normativa española de los contaminantes en cuanto a porcentaje que se tienen que tener. Podemos ver que los números marcados en rojo son aquellos que la norma supera los valores umbrales de la OMS, que establece como límite, ¿no? Lo podemos ver en un claro ejemplo, por ejemplo, en el contaminante del ozono, que es el que está marcado en azulito. Vemos que la directriz de la OMS marca 100 dentro de 8 horas, cuando la normativa española marca 120. Podemos ver que las distintas cantidades de la normativa española, pues obviamente son muchísimo mayores, ¿no? ¿Qué implica eso? Que tienen mayor flexibilidad ante que los contaminantes afecten a la mayoría de la población española. Ahora, hablando un poco más acerca del estudio que se realizó, se plantea la hipótesis de que existe una asociación significativa entre los diversos factores ambientales y los ingresos no programados diarios por causas relacionadas con la salud mental en hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es donde se realizó este estudio, con la metodología de que es un estudio ecológico longitudinal retrospectivo de series temporales, es decir, que abarca del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2018. Dentro de nuestras variables las identificamos en dos, las que son nuestras variables dependientes, son aquellas que, bueno, los ingresos hospitalarios no programados diarios por trastorno mental registrados en la CAM se basan en la clasificación del CIE 9 y el CIE 10. ¿Por qué toman dos clasificaciones? Bueno, porque mientras estaba realizando este estudio fue donde se actualizó la versión del CIE al CIE 10, entonces empezaron a compararlo ya con los dos a mitad de estudio. Entonces realmente por eso tenemos esas dos, ¿no? En las variables independientes encontramos las concentraciones medias diarias de contaminación atmosférica, también la contaminación acústica y las variables meteorológicas, que bueno, aquí se engloban varias, como lo puede ser la temperatura, presión atmosférica, número de horas del sol al día, la velocidad del viento y la humedad relativa.
Entre ellos también contemplaron la estacionalidad anual, semestral, cuatrimestral y trimestral. Bueno, aquí tenemos una gráfica de secuencia de lo que fue de nuestra variable dependiente, que son los ingresos diarios por patología mental, ya mencionado anteriormente. Aquí tenemos abajo en el eje de las X nuestras fechas de cada año, del 2013, 2014, 2015, 16, 17 hasta el 18. Y en el eje de las Y tenemos el número de ingresos diarios, ¿no? Entonces, cada línea representa la cantidad de ingresos diarios. Por ejemplo, podemos observar, de lo que me llama la atención en esta gráfica, es que en el 2018 tenemos de los picos más altos de ingresos en el día, ¿no? También puede ser otro pico muy alto que está en el 2016 y otro en el 2014. Dentro de nuestras variables independientes y de las que más destacaron a lo largo de todo este estudio, fueron las del ruido, ¿no? Tenemos dos gráficas aquí, está dividido por lo que es el ruido diurno y el ruido nocturno. También tenemos igualmente en el eje de las X, tenemos las fechas de cada año y en el eje de las Y tenemos la medición del ruido, ¿no? Podemos observar, comparando un poco las dos gráficas, que durante la noche es donde se presenta más nivel de ruido, ¿sí? Los niveles tienden a ir más alto. Tenemos varios picos ahí en la gráfica y vemos que el ruido diurno tiende a ir un poco más hacia abajo. Y de aquí sacamos nuestro diagrama de dispersión, donde comparamos el nivel de ruido diurno con los ingresos al hospital no contemplados, ¿no? Podemos ver que tenemos una gráfica lineal, donde la mayoría de ingresos tienden a ir al centro, lo que implica que hay una correlación entre que a mayor nivel de ruido vamos a tener más ingresos no contemplados en el hospital, ¿no? A excepción de algunos casos que están un poco más lejos de la línea, que bueno, se contemplan como casos aislados. Bien, en la parte un poco más del análisis, encontramos que el ruido diario, con un valor límite de 53 decibeles, se ven sobrepasados los límites 1854 días de todo el periodo analizado, lo que correspondería a un 84% del total de días en los que se estuvieron estudiando. Y el ruido nocturno, con un valor límite de 45 decibeles, se superaron por 1963 días, lo que corresponde al casi 90% del total de días que se estuvieron analizando, ¿no? Y también encontraron que las variables meteorológicas no presentan una tendencia cambiante en el periodo estudiado, es decir que pues no encontraron mucha correlación dentro del estudio. En esta gráfica lo tenemos un poquito más claro. Aquí lo que estamos comparando son cómo afecta la variable con los ingresos al hospital y más o menos en cuánto tiempo tardan las personas en acudir después de haber pasado con este estímulo ambiental, ¿no? Tenemos que dentro de los ingresos totales, cuando hay poca luz, poca luminosidad, los pacientes van al hospital por razones de salud, por algún trastorno mental, después de los 4 días. Cuando hay mucho viento, después de un día, y en cambio, lo que es el ruido, que fue la variable que más estuvimos analizando, no suelen ir a mayor de 24 horas de haberse expuesto ante esta contaminación auditiva. E igual en el caso de las mujeres, vemos que la tendencia a la presión es un poco más soportable. A mayor presión, tardan más tiempo en acudir al hospital. Según las horas de luz, puede variar entre 0 y 5 días. Esta es uno de los factores que más cambió dentro de los ingresos en mujeres. Igual la velocidad del viento, tardaron un día en ir al hospital. Y en cuanto al ruido diurno, vuelve lo mismo. No se tardaron menos de 24 horas en acudir a un centro de salud. Igualmente para el caso de los hombres, aquí tenemos menos variables porque la verdad en cuanto a ingresos al hospital se contemplaron más ingresos en mujeres que en hombres, pero de igual forma dentro de los casos que se obtuvieron, cuando tienen menos luz tardan aproximadamente 4 días en acudir al hospital,
después de poca luminosidad. Y en cuanto a la velocidad del viento, tardan mucho más tiempo en acudir a un centro de salud. Y bueno, ahora vamos a la parte de la discusión, que para mí es la parte más importante o más enriquecedora de este estudio, y es que al menos en cuanto a esta investigación longitudinal, se concluye que los resultados del estudio muestran una asociación estadísticamente significativa entre el ruido, las horas de luz, la velocidad del viento y los ingresos a hospitalarios urgentes por causas mentales. La autora no solamente se queda ahí, sino que también hace una comparación con otros estudios que también obtienen más o menos los mismos resultados. Y esta es la parte que se me hace más interesante, porque también menciona que otros estudios analizan los efectos del ruido del tráfico y otros factores con los ingresos hospitalarios de urgencia, ya sea por suicidio, depresión o ansiedad, y que también encuentran alguna correlación con eso. También hay otros estudios que analizan los efectos de diferentes factores ambientales, se hace el ruido, por enfermedades como el Parkinson, demencia o esclerosis múltiple, y también encontraron una relación significativa con la contaminación acústica. Se tiene la teoría de que bueno, esto en relación al mecanismo biológico, el ruido podía provocar anomalías que en la respuesta al eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y la neurotransmisión de serotonina puede estar ahí interfiriendo, ¿no? También que la exposición al ruido puede aumentar los niveles de hormonas del estrés, lo cual desencadenaría y activaría las vías inflamatorias y de estrés oxidativo, que es de lo que principal se habla en este estudio, o bueno, que son los casos donde más se acude. También en cuanto a las horas de luz, comentan que dentro del estudio se notó que a mayor exposición de la luz solar se relaciona con un menor número de días con algún trastorno mental. Menciona que el DSM-5 también incluye entre sus diagnósticos lo que es el trastorno afectivo estacional, que bueno, para definir un poco, se basa en episodios depresivos frecuentes en una época determinada del año, que usualmente suele ser como invierno o otoño por ahí, donde hay un menor exposición al sol, y implica que la fisiopatología relacionada a eso es que la alteración del ritmo circadiano, la sensibilidad retinal a la luz, una normal metabolismo de la melatonina y la disminución de la secreción de neurotransmisores como la serotonina, ¿no? Entonces vemos que también no solamente el ruido, sino que también la exposición a la luz, afecta en desarrollar alguna patología o no. También acerca de otros estudios mencionan la contaminación atmosférica, que en este estudio en particular no hubo una asociación o alguna correlación significativa entre la contaminación atmosférica con los ingresos por patología mental. Sin embargo, en otros estudios sí mencionan que hay alguna correlación. Habría que seguir investigando en ese sentido para encontrar alguna otra respuesta. Bueno, como conclusiones finales que hace la misma autora, menciona que, bueno, el ruido es una variable relacionada con ingresos hospitalarios, que fue lo que ya mencioné, igual que las escasas horas de luz, y que los resultados de este estudio pueden servir como una base para la elaboración de recomendaciones y planes de la salud que consideran estos variables como factores de riesgo para mejorar la salud mental. Esto pues obviamente lo propone a raíz de un trabajo de la salud pública, ¿no? O bueno, como un foco de atención a la salud pública. Y esto fue más o menos resumido lo que es el artículo. La verdad es que es un artículo bastante completo, muy digerible. En caso de que lo quieran leer, la referencia está en la parte de arriba, en la portada. Y eso es todo por mi parte. Gracias.